Flaxolab presenta Hacia un nuevo contrato sexual, incidencia de género. Les damos la bienvenida al proyecto Flaxolab en la línea de incidencia Mujeres y Equidad de Género hacia un nuevo contrato sexual, cuyo objetivo es prestar asistencia técnica a los y las constituyentes sobre la importancia de garantizar la perspectiva de género en lo que será la próxima constitución para el país, en cuanto a igualdad y discriminación de las mujeres desde sus autonomías. Dentro del ciclo de capacitaciones que hemos preparado para ustedes, el día de hoy presentamos la segunda capacitación, que tratará sobre la importancia de la concepción de las autonomías de las mujeres en el contexto del reconocimiento de su sujeto de derecho, tanto en los espacios públicos como privados de participación en esta igualdad y discriminación de derechos. Esta capacitación estará a cargo de la socióloga Verónica Aranda Fris, quien es actualmente investigadora postdoctoral de la Universidad de Buenos Aires en Argentina y también parte del equipo Flaxolab en la línea de incidencia hacia un nuevo contrato sexual. Asimismo, en su trayectoria académica, su currículum habla por sí solo, puesto que es doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y disertante de la Universidad Complutense de Madrid, España. Además, es socióloga con mención en políticas públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y diplomada en estudios de género y cultura. También en su carrera profesional podemos destacar que ha sido jefa del Departamento de Estudio en el Ex Servicio Nacional de la Mujer y también ha sido asesora parlamentaria en el Congreso y consultora de Naciones Unidas. Hoy en día es académica investigadora de la Universidad de Chile y consultora en el proyecto Formación Universitaria y Equidad de Género de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dejo con ustedes a Verónica Aranda. Muchísimas gracias, Daniela, por la invitación. Y precisamente la invitación hoy día es a conversar, a reflexionar sobre el reconocimiento del sujeto de derecho de las mujeres para el ejercicio de sus autonomías. Primero, recordar que la redacción de una nueva constitución para Chile ha sido un anhelo histórico que se materializó en el plebiscito nacional del 2020 y en la elección de una convención constitucional como órgano constituyente. El 25 de octubre del 2020 se realizó un plebiscito de entrada donde las y los chilenos votamos para decidir si redactar o no una nueva constitución y por qué mecanismos, es decir, qué tipo de órgano debiera redactar la nueva constitución, planteando como alternativas una convención mixta constitucional compuesta en un 50% por legisladores en ejercicio y un 50% de miembros electos, o bien una convención constitucional compuesta en su totalidad por miembros electos. En el plebiscito nacional ganó la opción apruebo, con un 78,27% de los votos válidos, y la opción convención constitucional con un 79% de los votos por sobre la convención mixta constitucional, que solo obtuvo un 21%. Estos resultados son los que están permitiendo hoy, luego de más de 40 años, derogar la Constitución Política de 1980. La apertura de este proceso, construido como una de las demandas centrales de la ciudadanía durante el estallido social iniciado el 18 de octubre del año 2019, dio lugar a un debate nacional sobre la desigualdad, los derechos humanos y la calidad de nuestra democracia representativa. Este proceso nos abrió una oportunidad única para restablecer los principios rectores de nuestra vida en sociedad, reorganizar el poder y desde allí consagrar los derechos humanos fundamentales de todas las personas que habitan el territorio nacional, especialmente de los grupos sociales más vulnerados, como es el caso de las mujeres. En Chile, las mujeres han estado excluidas históricamente de los procesos cívicos y políticos, lo que ha contribuido a preservar condiciones de desigualdad, de discriminación y frenar el avance de nuestros derechos, siendo la propia Constitución una de estas principales barreras. Sin embargo, desde el retorno de la democracia, hay que reconocer ciertos hitos claves en nuestra historia. Cabe mencionar primero la elección de nuestra primera mujer presidenta, Michelle Bachelet, que además lleva 2 periodos. Primero del 2006 al 2010 y luego un segundo periodo del 2014 al 2018. Un segundo hito relevante es que en su primer gobierno tenemos por primera vez y única hasta el momento
la conformación de un gabinete paritario el año 2006. En su segundo periodo, el 25 de abril del año 2015, se promulga la Ley 20.840, que incorporó un principio de equilibrio de género de incluir cuotas para asignar que las mujeres sean parte activa de la política, y esta ley se implementa en las elecciones legislativas del 2017. Y hoy con un nuevo hito clave, la conformación paritaria del órgano constituyente. En esta dirección es que la conformación de una convención constitucional paritaria compuesta por 155 integrantes, distribuidos equitativamente entre hombres y mujeres, por un número de 17 escaños reservados para los pueblos originarios, sin duda significa un gran avance, pues tiene un enorme potencial para poder representar todas las demandas, todos los intereses de las mujeres en Chile, reconociendo su diversidad y también su heterogeneidad en la elaboración de lo que va a ser la nueva Carta Magna. Esta característica no solo nos posiciona a la vanguardia internacional, sino que también nos fortalece la calidad de nuestra democracia. No obstante, este mecanismo por sí solo no asegura la incorporación del enfoque de género en la Constitución. Para que este nuevo pacto social, además de ser legítimo, sea incluyente, democrático y sostenido en el tiempo, debe incorporar la perspectiva de género y las demandas también de las mujeres. El Estado de Chile ha suscrito diversos compromisos internacionales y nacionales en los cuales se ha comprometido a promover acciones articuladas que garanticen los derechos humanos de las mujeres y avanzar hacia la igualdad sustantiva y la autonomía de las mujeres. La Constitución es el pacto fundacional de una sociedad, es decir, la base del ordenamiento jurídico. Orienta la organización de la vida de los sujetos en una organización colectiva. Establece la forma de articulación y distribución del poder, y por lo tanto ahí se fijan los límites y las obligaciones que dicho poder tiene en relación con la ciudadanía. En la estructura, la Constitución posee una parte orgánica y una parte dogmática. En su parte dogmática se consagran los principios, los derechos, los deberes que guían el quehacer del Estado y la relación con las personas. Y en la parte orgánica está la estructura de la organización propiamente tal y, por lo tanto, la distribución del poder. Los derechos constitucionales, como normas jurídicas que conforman entonces la parte orgánica y dogmática de la Constitución, va a corresponder a los derechos de las personas y de los grupos, así como de los deberes, tanto individuales, colectivos y esencialmente de los deberes del propio Estado. La nueva Constitución debiese incorporar la perspectiva de género, comprender a las mujeres como sujetos de derecho, incluir el principio de autonomía de las mujeres de modo transversal en todo el articulado, es decir, estar presente tanto en el modo dogmático como en la Constitución y en su parte orgánica. Porque así lo que hacemos con esta perspectiva es incluirla de manera real, verdadera, y por lo tanto damos un cimiento a los avances legislativos, a los programas, a las políticas públicas, y hacemos que las operativizaciones sean concretas. Desde el punto de vista de la Constitución, como base del ordenamiento jurídico de un país, es la llamada a disponer de la existencia de normas que garanticen la plena igualdad entre hombres y mujeres. Es primordial entonces crear una doctrina jurídica que sea capaz de tener en cuenta a las mujeres y hacer visibles las relaciones de poder que existen entre los géneros, sin dejar de lado las consideraciones de las desigualdades económicas, sociales, étnicas y culturales. Un Estado que se diga democrático debe propiciar entonces las condiciones para que todas las personas puedan ejercer la ciudadanía de manera activa y real. Resulta entonces fundamental que las autonomías de las mujeres en sus dimensiones sobre la toma de decisiones, así como la dimensión económica, física y sus interrelaciones, sean consideradas un paraguas desde el cual debatir, definir los derechos humanos de las mujeres y los derechos políticos de las mujeres. Cuando hablamos de las autonomías de género, la concepción
de las autonomías de las mujeres es definida en el ámbito regional de los derechos a través del Consenso de Brasilia el año 2010, que la define como la capacidad propia y garantizada del ejercicio de los derechos en los ámbitos de participación de la vida distribuida en los espacios público y privado, siendo fundamental para el reconocimiento el sujeto político de derecho de las mujeres en libertad de decisión sobre sus destinos. CEPAL nos señala que la autonomía puede ser comprendida como la capacidad de las personas para tomar decisiones libres e informadas sobre sus vidas, por lo tanto de manera de poder ser y hacer en función de sus propias aspiraciones y deseos en el contexto histórico que las hace posible. Para el feminismo, las autonomías de las mujeres significa que tiene un contenido filosófico, que tiene un soporte en ese contenido filosófico que es la libertad de acción, la libertad de decidir. El principio filosófico de la autonomía es la libertad, pero no como un hecho abstracto, sino definido a partir de las propias experiencias de las mujeres. Eso significa que la autonomía de las mujeres tiene que ser comprendida como un pacto social que requiere de una recomposición de las relaciones de poder y, por lo tanto, de una reconfiguración de la propia política o de la forma de hacer política. La autonomía se convierte en un elemento central para alcanzar la igualdad como un derecho humano fundamental y entonces una precondición para que las mujeres actúen como sujetos plenos de derecho. La autonomía significa para las mujeres contar con la capacidad y con las condiciones concretas para tomar libremente las decisiones que afectan a nuestras vidas. Para el logro de una mayor autonomía se requieren muchas y diversas cuestiones, entre ellas, por ejemplo, liberar a las mujeres de las responsabilidades exclusivas por las tareas reproductivas y de cuidado, lo que incluye el ejercicio libre de los derechos reproductivos. También es necesario que las mujeres participen plenamente de la vida política, y esto significa que estén presentes en todos los niveles de toma de decisión. Es necesario que las mujeres tengamos una vida libre de violencia, es decir, estamos hablando de las autonomías económicas, de la autonomía en la toma de decisiones y de la autonomía física. Si tuviéramos que definir lo que significan estas tres dimensiones de las autonomías, diríamos que la autonomía económica se explica como la capacidad de las mujeres de generar ingresos y recursos propios a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres. Si hablamos de la autonomía en la toma de decisiones, nos estamos refiriendo a la presencia de las mujeres en los distintos niveles de poderes del Estado y todas las medidas que se puedan orientar para promover su participación plena y en igualdad de condiciones. Y cuando nos referimos a la autonomía física, estamos hablando de dos dimensiones básicas que dan cuenta de las problemáticas sociales relevantes en la región, es decir, el respeto a los derechos reproductivos de las mujeres y la violencia de género. Si nosotros miráramos datos actuales sobre, por ejemplo, el tiempo total de trabajo, el tiempo promedio destinado al trabajo remunerado y no remunerado de la población, tomando 15 años de más y además considerando y haciendo la distinción por sexo, nos daríamos cuenta que en todos los países de la región para los cuales tenemos datos disponibles, el tiempo de trabajo remunerado de las mujeres siempre es mucho mayor que el tiempo que dedican los hombres a esas mismas actividades. Lo que hacen estos datos es poner en evidencia que pese a la creciente participación femenina en el trabajo para el mercado, esta no se ve correspondida con una mayor participación de los hombres en las labores de cuidado, en las labores domésticas, es decir, en aquellas labores no remuneradas y que son propias del hogar. Esta sobrecarga de horas de trabajo para las mujeres actúa sin duda como una barrera precisamente para que las mujeres puedan ingresar al mercado laboral formal en igualdad de condiciones y por lo tanto tienen menos acceso a los recursos económicos que les permitan tener efectivamente más grados o mayores grados de autonomía. Si ahora observamos la autonomía, por ejemplo, en la toma de decisiones,
que decíamos que se refiere a la presencia de las mujeres en los distintos niveles de los poderes del Estado y todas las medidas que se orientan para promover esa participación plena y en igualdad de condiciones, los datos también actuales nos demuestran que, por ejemplo, el porcentaje de mujeres jefas de hogar a nivel regional es de un 6%. Y a nivel nacional, nuestro país solo registra un 3,03%. Es decir, de los 33 presidentes chilenos que hemos tenido, solo una mujer, Michelle Bachelet, en 2 periodos, ha sido la única mujer electa con ese rango. Si nos vamos al porcentaje de los gabinetes ministeriales a nivel regional, estos bordean el 28%. Y a nivel nacional, solo el 29%. Y si nos vamos a la cantidad de mujeres que están en el Congreso, los porcentajes a nivel regional bordean el 31%. Y en el caso de nuestro nivel nacional, solo un 23%. Las autonomías de las mujeres en la toma de decisiones deben considerarse desde una perspectiva interseccional que permita comprender todas las dificultades y barreras que tienen las mujeres para llegar a los puestos de decisión, a los puestos donde se manejan esas cuotas de poder. Si observamos otros datos que tienen que ver, por ejemplo, con la autonomía física, que habíamos señalado que lo expresábamos en 2 dimensiones. Por una parte, el respeto de los derechos reproductivos de las mujeres y la violencia de género. Y observamos los datos actualmente, por ejemplo, en la autonomía física, de la cantidad de femicidios que registramos a nivel regional, son 1.449 mujeres. Y en nuestro nivel nacional ya llevamos 37 femicidios. No podemos entonces hablar de desarrollo ni de democracia sin asegurar la autonomía física de las mujeres. Esta autonomía sigue siendo una gran deuda, que está dejando de lado de ser efectivamente una realidad para que las mujeres puedan ejercer en plenitud sus derechos, su derecho a la salud, su derecho a la participación política, su derecho a decidir libremente sobre su vida reproductiva y sexual. Las mujeres tenemos el derecho a vivir una vida libre de violencia, sin que el femicidio sea una amenaza constante. Pero no solo basta mirar las 3 dimensiones de la autonomía. No basta solo mirar de manera aislada la autonomía física, la toma de decisiones o la autonomía económica. Lo importante es que la nueva Constitución trabaje las autonomías de manera interrelacionada. Es decir, las autonomías interactúan formando un complejo engranaje que no puede ser interpretado ni menos abordado de manera aislada. El accionar de las autonomías tiene que ser comprendido de manera integral. Esto significa que tenemos que mirar las relaciones, las interrelaciones que se dan entre las autonomías, con un enfoque que sea verdaderamente integrador y que esté de manera transversal en nuestra Carta Magna. Avanzar hacia mejores condiciones de vida para todas las personas es una obligación del Estado. Y este esfuerzo es clave que el Estado pueda incluir y reconocer la generación de un nuevo contrato sexual social. Es decir, garantizar el reconocimiento de una plena participación de las mujeres y de los hombres en el ejercicio tanto de los deberes como de los derechos. Y estos deben estar contemplados en lo que va a ser nuestra nueva Carta Fundamental, es decir, la redacción de nuestra nueva Constitución. Muchas gracias.